Si querés vamos juntos. Pero bueno, la semana pasada obviamente vimos de Jesús, vimos cómo Él hizo milagros, cómo Él es Dios. Vimos varias cosas de la vida de Jesús. Y bueno, estamos en eso. Hoy vamos a ver de Jesús y su muerte en la cruz, ¿sí? Oremos así, arrancamos. Padre Santo, damos gracias por tu palabra, damos gracias por este hermoso día, doy gracias por todo lo que has hecho. Te ruego, Padre, que me des sabiduría, que me des lleno de tu Espíritu Santo las palabras simples, sencillas, que tú quieres que comparta de esta lección, de tu palabra, que podamos aprender todos algo esta tarde. Te amamos, Padre Santo, en tu nombre. Amén. Estamos viendo Jesús y su muerte en la cruz. Acá el objetivo de hoy va a ser el estudio de construir sobre la charla previa de la semana pasada y mostrar a Jesús que no vino solo para sanar a los enfermos, para ser el maestro más grande, pero demostrar su muerte y resurrección, y las cuales que son cruciales para la fe, y lo que la crucifixión de Jesús es fundamental, la parte fundamental de nuestra creencia del cristianismo. En la semana pasada, bueno, obviamente la tarea era de leer Marcos capítulo 1 al 5 y bueno, ya estamos viendo esas cosas, pero hoy el punto 1 son los hechos de la cruz. Voy a leer acá en Marcos 15 el versículo 33, tienen ahí sus Biblias. Vamos a ver los hechos que acontecieron en la cruz hoy día. Marcos capítulo 15, versículo 33 al 39. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, él al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La cruz es reconocida como el hecho central del cristianismo. La cruz se ha convertido en el símbolo de la iglesia cristiana. ¿Pero qué sucedió realmente durante las 6 horas que Jesús estuvo en la cruz? ¿Qué significa su muerte? El relato de Marcos nos da la respuesta a esta importante pregunta. Acá vemos el significado de la cruz. Número 1, la oscuridad. Vemos la gran oscuridad en este pasaje. En el versículo 33 dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esta oscuridad era algo sobrenatural, era un hecho sobrenatural que Dios hizo. No pudo haber sido ¿cómo se dice? Un eclipse, porque era de luna llena en ese momento. Entonces era un acto sobrenatural que Dios hizo de oscurecer los cielos en ese momento. Ahí que vemos algo interesante de ahí. Segundo, vemos acá el grito de Jesús. Si ves ahí en el versículo 34 en adelante,
Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Acá Jesús dio un gran grito, pero antes del grito él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acá esto me quebranta solo en pensar en esto. Algunos dicen que Jesús en este momento capaz perdió la fe en Dios, pero sabemos que no puede ser cierto porque Jesús era perfecto, no pudo pecar, ¿verdad? No pudo perder la fe, pero sí Dios Padre le dio la espalda a Dios Hijo en este momento, y Dios Hijo Jesús se dio cuenta, lo reconoció, y por eso él dice: ¿por qué, Padre? ¿Por qué me desamparaste? ¿Por qué me has dejado? Jesús en este mismo momento, al morir, pasó algo muy, muy horrendo en su vida. Cuando dio ese grito, obviamente sabemos que gritó y él murió. En ese momento, lo horrendo de su vida es que él tomó los pecados de toda la humanidad sobre él. Eso fue lo más feo que se puede decir de todo este acontecimiento. Obviamente sabemos que la muerte de Jesús fue algo horrendo, fue muy feo. Y la crucifixión y la tortura y todo lo que sucedió en ese día y el día anterior. Pero en ese momento, al morir, Dios Padre le da la espalda y el pecado de la humanidad cae sobre Jesús. En el pasaje acá, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivimos a la justicia. En 2 Corintios 5, 21 también dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Creo que una forma sencilla de explicar esto es: voy a agarrar esta Biblia como un ejemplo, pero vamos a suponer, vamos a dar un ejemplo acá, que mi mano izquierda va a representar nosotros, ¿sí? Va a representar a ti, a mí, va a representar a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Esta mano representa a nosotros. Vamos a imaginar que este libro, en cada página, representa todos nuestros pecados que hemos cometido. Están todos escritos acá. Vamos a imaginar esto, ¿sí? Este libro está por encima de mi mano. Acá están todos mis pecados. Y mi mano derecha, vamos a imaginar que esta mano representa a Jesús, ¿sí? Jesús quiere tener comunión con el hombre, pero no puede porque algo lo impide. Nuestros pecados. El pecado de la humanidad impide la comunión con Jesús. Entonces, lo que pasó en ese momento en la cruz, cuando Jesús murió, Él tomó los pecados míos, los pecados de toda la humanidad, de billones de personas, todo sobre Él en ese instante. Se hizo, como dice acá la palabra en 1 de Pedro, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Dios Padre derramó toda su ira sobre Jesús. Toda esa ira que nosotros merecemos. Toda la ira que nosotros merecemos de Dios
por lo mal que nosotros hacemos, Jesús en ese momento en la cruz tomó eso. Y por ello murió. Se puede decir, Dios mató a su propio Hijo por nosotros. Sacrificó su propio Hijo en nuestro lugar. Ahora, ¿qué pasa? Esto es lo que sucedió en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Esta mano, ahora somos nosotros. Al poner nuestra fe en Cristo, Dios Padre, vamos a suponer que está acá en el cielo raso, está mirando, ya no ve pecado. Porque ¿qué hizo con nuestros pecados? Lo puso sobre Jesús. Ya se clavaron a la cruz. Jesús tomó todos nuestros pecados. Ahora, a nosotros recibir ese regalo de la vida eterna, Dios nos mira limpios, nos mira perfectos. No significa que dejamos de pecar, mientras que estamos en la tierra pecamos, sí. Pero en los ojos de Dios ya estamos limpios. Por eso podemos tener una relación con Dios. Por eso podemos tener la vida eterna. Porque Dios tomó esos pecados y los puso sobre Jesús. Y ahora volvemos a la ilustración. Esta mano sigue siendo nosotros, esta Jesús. Ahora podemos tener comunión con Dios, ¿sí? Porque ya no están nuestros pecados por entre medio. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta con lo que pasó? Solo porque Jesús murió en la cruz y tomó los pecados de toda la humanidad sobre él, no significa que toda persona es automáticamente hijo de Dios, que automáticamente va al cielo. No es así. Dios dice muy claramente en su palabra que sí tomó el pecado de toda la humanidad sobre él, pero él nos ofrece la vida eterna como un regalo. Nos ofrece la adopción a su familia, a ser adoptados en su familia, que vamos a hablar más de eso más adelante. Esa elección de decir, paso a ser adoptado a la familia de Dios, paso a tener una amistad con Dios, paso a poder tener la vida eterna, queda a nosotros. Nosotros elegimos si queremos. O elegimos decir, no, quiero cargar mis pecados y morir con mis pecados y tener que tratar con Dios con mis pecados, tener que pagar por mis pecados en el infierno. Nosotros elegimos. Cada ser humano tiene una libre elección. Desgraciadamente muchos eligen mantener sus pecados y no ir a buscar ser adoptados en la familia de Dios. Muchos. ¿Sí? Dios quiere tomar nuestros pecados y ponerlos sobre Jesús y decir, ¿sabes qué? Quiero tener amistad contigo, quiero adoptarte en mi familia. Quiere. El precio ya está pagado, lo pagó Jesús en la cruz por nosotros. Pero queda en nosotros de decir, ¿sabes qué? Yo recibo ser adoptado en la familia de Dios. Siguiendo más adelante, ¿qué más aconteció este día? Leemos en el pasaje, en el versículo 38 al 39, de la cortina. Dice entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Pues en el templo, en su momento Jerusalén, el templo tenía una forma de un rectangular, ¿sí? Cosa que ya capaz conocen. Una forma rectangular y había dos espacios en el templo. El espacio santo, donde entraban los sacerdotes a hacer su servicio a Dios, y el lugar santísimo, ¿sí? Donde estaba el arca, donde habitaba la presencia de Dios. Hasta ese momento había una separación entre Dios y el hombre. Por lo mismo, porque Jesús todavía no había pagado por los pecados de la humanidad. Entonces, cuando Jesús murió, Él tomó los pecados de la humanidad y ya no había esa barrera entre el hombre y Dios. Entonces Dios rajó esa tela, rajó esa cortina que estaba y que dividía, se puede decir, el hombre de la presencia de Dios. Hasta ese momento, si yo quería, por ejemplo, hablar con Dios, yo tenía que ir al sacerdote que Dios había puesto en ese momento, para ese año, dar mi petición, y ese sacerdote iba delante de Dios al templo a llevar mi petición. Desde el momento que se rajó ese velo, se rajó esa cortina, desde el momento que Jesús murió en adelante,
cada hijo de Dios puede ir directo a Dios Padre. Directo, y Jesús pasa a ser nuestro sacerdote en los cielos que intercede por nosotros. Ya no hay un hombre físico que intercede por nosotros, ya no existe más. Yo sé que en ciertas religiones siguen esa tradición, pero Dios dice ya se terminó. Ahora Jesús pasa a ser nuestro sacerdote y nosotros tenemos comunión directo con Dios Padre. Podemos hablar directo con Dios y tener amistad directo con Dios, no a través de su nombre. Por eso yo no voy a la iglesia a confesar mis pecados, no voy a hablar con un sacerdote para que él después vaya a hablar con Dios. Eso fue en los tiempos de antes, en el tiempo, como hace rato, de la ley. Se terminó en ese momento cuando Jesús murió, se terminó ese periodo de tiempo. Y ahora podemos tener, los hijos de Dios, una amistad directa con Dios Padre, algo tan lindo. ¿Qué más sucedió ahí en la cruz ese día, en ese momento? En Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. En resumen, Jesús vino a rescatarnos. Jesús vino acá al mundo a morir en la cruz para darnos a nosotros un rescate del infierno. Porque nosotros, nuestros pecados, merecemos el infierno. Todo ser humano merece el infierno. Nacemos pecadores, nacemos ya condenados en el infierno, nacemos ya destinados a ese lugar, pero Jesús vino a rescatar la humanidad. Vino a pagar el precio por la humanidad y a ofrecernos la salvavidas, si se puede decir, a ofrecernos la vida eterna, a ofrecernos a la adopción en su familia y así poder rescatarnos de lo que nosotros merecemos. Que así como hablamos hace rato, Él nos derramó de su misericordia a toda la humanidad. ¿Ve? Eso es otra cosa que sucedió en la cruz ese día. Así, en conclusión, acá cerrando, Jesús es suficiente para los pecados de cualquier persona. Sin embargo, el perdón de Dios no se confiere automáticamente a todos, como vimos hace rato. Si una persona no acepta lo que Jesús ha hecho, está diciéndole a Dios, en efecto, no quiero que nadie cargue con mis pecados, lo cargaré yo mismo. Nosotros debemos aceptar ese regalo. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos la oportunidad de aceptar lo que Jesús hizo en la cruz. Así hasta ahora vamos viendo dos partes claves del cristianismo. Vemos que Jesús es el Hijo de Dios, es un pie clave del cristianismo, ¿sí? Y vemos la cruz y parte del significado. Podremos pasar mucho más tiempo y mucho más en profundidad, pero parte del significado de la misma cruz y lo que sucedió ese día en la cruz. Y yo doy muchas gracias por la cruz, porque yo no soy nadie, no merezco nada, pero gracias a la cruz, gracias a lo que Jesús hizo por mí, hoy puedo tener vida, hoy puedo tener la oportunidad de tener comunión con Dios, hoy puedo ser parte de la familia de Dios, hoy puedo tener las bendiciones de Dios, hoy puedo tener una amistad con Dios, hoy puedo tener garantizado la vida eterna. ¿Todo por qué? Por la cruz. Y eso está disponible a toda persona, cada uno de nosotros, como todas las personas de este barrio y todas las personas del mundo. Y es lo que Dios hizo por todos. Ahora queda en nosotros, a cada uno, a tomar la decisión en el momento en que sabes que yo recibiré ese regalo de la vida eterna. Yo voy a recibir el hecho de ser adoptado en la familia de Dios y voy a aceptar lo que Jesús hizo por mí. Voy a aceptar el hecho que Él pagó por mis pecados en la cruz, siendo hecho que yo no lo merezco. Y voy a confiar solo en Él, que tiene la capacidad de perdonarme y llevarme al cielo. Esa decisión queda para todos, ¿viste? Yo, gracias al Señor, que parte de mi testimonio es a los
de pequeña edad, a los 7 años de edad, pude comprender todo esto. Y a veces toma años en comprender. Para mí me tomó, yo diría varios años, porque desde esa edad, o sea, desde el vientre fui a la iglesia. Tuve el privilegio de la iglesia de escuchar de la palabra, de escuchar la verdad, escuchar. Y más o menos a los 3, 4 años empecé capaz a entender, pero a los 5 creo yo que pude llegar a comprender bastante bien. Pero no fue hasta los 7 que ya definitivamente llegó un momento en mi vida donde yo puse mi fe solo en Cristo y recibí la adopción en la familia de Dios. Y pasé a ser hijo de Dios. Puse toda mi fe sobre lo que Jesús hizo en la cruz. No sobre mí, no sobre mí, mis buenas obras, no sobre la iglesia, sobre una religión, un hombre, nada, sobre Jesús solamente, lo que Él hizo en la cruz. Y hoy día soy hijo de Dios. Y espero que ustedes también, y si no, en cualquier momento tienen la oportunidad obviamente de hacer eso. Y esto es ya la segunda base firme que se puede decir del cristianismo. Primero, Jesús, el Hijo de Dios. Segundo, la cruz. Porque sin Jesús, que es Hijo de Dios, no existe el cristianismo. No hay nada. Es todo en vano. Sin la cruz también todo es en vano. Jesús fue un Hijo de Dios que vivió y nada más. Si Él no hubiese ido a la cruz, nosotros no tendríamos oportunidad de nada de Él, ¿verdad? Todo es, la cruz vemos como es fundamental para el cristianismo. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto? Me hace acordar, puedo decir que en los 7 años descubriste. Yo siento que dentro de todo, cuando era chico, si bien yo por ahí estaba del lado católico, ¿no? Hay cosas que no entendía, pero sí sentí ya un llamado de muy chico. ¿Por qué? Porque yo quería ser sacerdote. Y sentía esa vocación y quería. Y a mi corta edad, vamos a decir, 7, 8 años, ya era monaguillo con la iglesia. Sí. Mi papá también. Mi papá también. Sí. Yeah. Y me iba mucho, me involucraba mucho con la iglesia. Siempre tuve esa base cristiana. Y quería ser demasiado sacerdote. Entonces, ¿qué yo hago? Yo vivía en Andresito, en Andresito, me queda de Iguazú, unos 60 kilómetros para adentro, ya casi frontera con Brasil. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a hablar con el obispo de Fuerte Iguazú, que corresponde a la diócesis de Iguazú. Ya se divide en 2 diócesis, sí, la de Posada y la de Iguazú. Me voy a hablar con el obispo porque quería entrar al seminario, yo quería ser sacerdote. Y ahí el obispo me dice, porque yo ya estaba terminando la primaria, y yo podía entrar a estudiar dentro del seminario el secundario. Y ahí seguí la carrera sacerdotal, ¿no? Y ahí el obispo como que me tiró para abajo. Y me dijo que yo era muy joven todavía, quizás tenga razón. Tenía que descubrir unas cosas, no sé, tenía que haber descubierto cosas, que era muy joven para... Pero yo creo que el llamado de Dios no pasa por eso. A lo mejor, o tal vez estaba dentro, no sé cuál era la voluntad de Dios, cuál fue su voluntad, ¿no? Pero tomé otro rumbo totalmente distinto. A lo mejor iba a ser un sacerdote, no sé, que usted no me iba a conocer a ustedes, me iba a conocer a otra cosa, vaya a saber, ¿no? O sea, qué sé yo cuál sería, ¿viste? Pero te digo que me pasó algo similar, ¿viste? Dentro de la parte, yo creo que igual Cristo reina en todo eso, ¿no? Si hay por ahí religión y postura. Lo que usted dice que desde chico, porque usted iba a la iglesia, y yo sé que en la iglesia católica no siempre tengo entendido, porque creo que una vez no fui a una iglesia católica, pero tengo entendido que siempre como que hacen, se lee la Biblia o el sacerdote es como que